En la guía 7 trabajaremos sobre el concepto de la distopía, con el objetivo de analizar, interpretar y comparar novelas de anticipación social distópica. Previamente, tenemos que hablar de los antecedentes de la distopía. El personaje que ven ahí a la izquierda es Tomás Moro. En 1516, en Inglaterra, él escribió una novela llamada Utopía, que es el dibujo que aparece a la derecha. Utopía era una isla en donde todo el mundo vivía feliz. Tomás Moro fue un teólogo, político, humanista, poeta y abogado, lo que se llama un verdadero hombre del Renacimiento. Tenía muchas facetas a las cuales dedicarse. En 1515 era diplomático y parlamentario y trabajaba en la corte del rey Enrique VIII. Lo vemos ahí en la imagen a la derecha. Observa una sociedad imperfecta e injusta y por ello se opone a la reforma protestante que promulgaba Enrique VIII y se opone a jurar además contra el Papa. Entonces él ve que la sociedad en la que él vivía era una sociedad injusta porque Enrique VIII creó una nueva iglesia y se separó de la iglesia católica con el fin de poder separarse de su esposa y poder casarse con otra esposa. Entonces él dijo, si no tengo una iglesia que trabaje para mí, entonces me voy a crear mi propia iglesia y eso fue lo que hizo. Y eso a Tomás Moro le pareció sumamente injusto. Entonces escribió su novela llamada Utopía. La utopía describe un mundo ideal y perfecto, un estado de convivencia pacífica, de bienestar físico y moral, donde haya un disfrute común de los bienes. Entonces decimos que es un mundo feliz porque es un mundo que es ideal, que es perfecto, donde todas las personas trabajaban correctamente y donde todos tenían lo que necesitaban para poder vivir de manera pacífica y en bienestar. La utopía entonces nació en 1516 con Tomás Moro, quien crea este mundo feliz. En el siglo XX, como 500 años después, dentro de la literatura contemporánea, que ya sabemos en qué circunstancias ha ocurrido, se crea la distopía. Y hay que tener en claro que la distopía surge como algo opuesto a la utopía. Entonces, si la utopía es un mundo feliz, la distopía va a ser un mundo infeliz, un mundo indeseable. Y ya vamos a ver por qué. La distopía va a crear un mundo imaginario, pero este mundo imaginario va a ser indeseable, que va a enviar un mensaje ideológico. Ya recuerden que estuvimos conversando acerca de que no hay textos inocentes, todos los textos te mandan un mensaje, en este caso los autores van a mandar un mensaje que muchas veces resulta contradictorio y puede llegar a consecuencias extremas. Una consecuencia extrema es la muerte, por ejemplo, o ser expulsado de la sociedad en la cual el personaje vive. Entonces, vamos a entender que la distopía es un relato de anticipación. De hecho, se le conoce también como relato de anticipación social. Hay modos de conducir la sociedad que derivan en sistemas que son injustos y crueles. Entonces los autores observan esos modos de conducir la sociedad y piensan ellos, se anticipan al futuro, que esos modos de conducir la sociedad van a llevar a que haya mucha injusticia y mucha crueldad. En una novela narrativa de distopía, vamos a seguir el siguiente circuito, ¿sí? En realidad, las distopías
son todas distintas pero parecidas, tienen como la misma base. Y esta es la base de una distopía. En toda distopía, en toda novela distópica, nosotros vamos a encontrar una nación, un país, que está controlado por el Estado de manera muy rigurosa. Entonces hay mucha vigilancia y hay mucha policía. Y a lo mejor para que me vayan entendiendo mejor aún, les voy a contar que ustedes ya leyeron dos distopías. Una de ellas fue Los Juegos del Hambre, que es una novela distópica, y además leyeron Rebelión en la Granja. Si se fijan en ambos ejemplos que ustedes ya leyeron, aparece una nación, ¿cierto? Una nación nueva, Panem, por ejemplo, La Granja es una nación. En ambas hay un control estatal riguroso, hay policía que controla constantemente, hay cámaras que controlan, con la intención de construir una sociedad feliz. Al individuo se le dice que de esa manera va a ser feliz. Pero esa felicidad que se le promete al individuo, ¿cierto? El distrito 13, por ejemplo, se destruyó con el fin de que la sociedad fuera una sociedad feliz. Sin embargo, todo eso después deriva en un régimen que se transforma en algo totalitario, que es lo que vemos en Rebelión en la Granja, por ejemplo, ¿cierto? Cuando Napoleón o Bola de Nieve van tomando el poder, uno más que otro, y transforman lo que podría haber sido una sociedad feliz e igualitaria en un régimen totalitario, en donde lo que los cerdos decían era lo que se tenía que hacer, donde lo que las personas del Capitolio decían, eso era lo que se tenía que hacer. Y este régimen totalitario va a reprimir al individuo y le va a hacer cenar sus libertades. Recordemos, por ejemplo, en el distrito número 12 estaba cercado y nadie podía superar esa cerca. Entonces, el individuo está coartado en sus libertades. Bueno, ese es el circuito narrativo de cualquier distopía. El objetivo de un relato distópico. Miren, básicamente el objetivo de un relato distópico es querer advertir a las personas de potenciales peligros que se encuentran en la sociedad. Entonces los autores observan su sociedad y creen que determinadas cosas pueden ser un peligro, que van a derivar en algo peligroso. Por ejemplo, el socialismo, ¿cierto? Que plantea una igualdad política, social y económica, pero uno ve que las sociedades socialistas no son tan igualitarias. El capitalismo, que se ha planteado, ¿cierto?, para la mayor cantidad de los países del mundo, donde toda propiedad es privada y todo queda a la libertad del mercado. Se plantea como algo bueno, pero es un peligro potencial, ya lo estamos viviendo en Chile hoy día. Esto de tener la salud privatizada va en contra de crisis sanitarias como la que estamos viviendo ahora. Mantener un control estatal, ¿cierto?, donde el Estado ejerce su poder, también deriva en impotencia, en rabia o en posibles estallidos. La película El Joker nos muestra esto, que también es una distopía, valga decirlo. El consumismo también es un peligro potencial, porque si tú dejas que las personas consuman todo lo que quieren, adquirir sin límite no es posible porque nadie tiene todo el dinero. Que dependamos de la tecnología también es un peligro potencial, porque el día en que no haya electricidad o no haya con qué construir la electricidad, producirla, entonces, ¿cómo vamos a manejarnos tecnológicamente? Las transnacionales también son un peligro porque son monopolios, generan monopolios, no se puede desarrollar otra industria. Y la manipulación de los medios de comunicación, que todos nosotros somos testigos diariamente de cómo eso va manipulando a las personas y las personas al final no tienen su propia opinión. En los siglos XX y XXI nosotros tenemos varias distopías conocidas, famosas, que se conocen, ¿cierto?, como relatos futuristas o de anticipación. Aquí hay 3 ejemplos de distopías clásicas. Una es 1984 de George Orwell, la otra es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury
Y la tercera es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ustedes van a leer 1984 y van a leer Un mundo feliz, ¿ya? Así que solamente me voy a referir un minuto a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En esta novela, lo que él observa en la sociedad es que la gente ve mucha televisión y no lee. Entonces él crea un mundo de anticipación en donde a la sociedad se le dice que va a ser feliz solo viendo televisión y no leyendo. La novela se llama Fahrenheit 451 porque es la temperatura en términos de otros países, no en términos nacionales, es la temperatura a la que arde un libro. La temática de las distopías va a ser doctrinas aparentemente que son ideales, que son buenas, pero que se transforman en sistemas totalitarios, que terminan siendo injustos, espantosos o insoportables. Y por eso es que se dice que son novelas de anticipación social que nos muestran un mundo que es indeseable. La base argumental de una distopía básicamente es un ataque a los defectos de la sociedad, de eso se trata. Si pensamos en los Juegos del Hambre o en Rebelión en la Granja, hay allí un ataque a los defectos de la sociedad, una sociedad específica. Se retratan los males de una sociedad que es ficticia, pero que está caracterizada por tener un fundamento real, sobre lo cual se imagina algo de naturaleza que es irreal, que sería la distopía. ¿Ya? Toda distopía parte por una utopía en un mundo feliz, pero va a derivar en una distopía. Aquí tenemos ejemplos de relatos distópicos: 1984 de George Orwell, que fue publicada en 1949. Ahí nos presenta el régimen de Stalin con un control riguroso de los ciudadanos y que deriva en un gran hermano que todo lo ve. Y por otro lado, Un mundo feliz de Aldous Huxley, publicada en 1932, que nos muestra el control genético, crear seres conformistas para que no se vayan en oposición a los que mandan, lo que deriva en un mundo de castas según la calidad genética, ¿cierto? Había mejores personas y otras personas no tan buenas. En términos de películas, hay muchos ejemplos distópicos, aquí yo solo puse dos, una es V de Vendetta y la otra es Divergente. Ambas nos muestran qué pasaría en el futuro si ciertas cualidades se acentuaran dentro de las sociedades. O sea, se anticipa un problema. En V de Vendetta, ¿cierto? Entonces tenemos una guerra nuclear que ha destruido al mundo y se alza un mundo fascista totalitario en donde hay un control policial de la población. Y V inicia una campaña para derrocar a ese gobierno. En Divergente, que se parece mucho a los Juegos del Hambre, hay un mundo dividido en 5 facciones, ¿cierto? Pero la crianza de los hijos es dirigida. Y la protagonista, Beatrice Pryor, controla la simulación y sobrevive a ese mundo como divergente, así como en los Juegos del Hambre, ¿cierto? Tenemos a Katniss Everdeen, que sobrevive también a los Juegos del Hambre.